Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina Televisión. Este programa que hemos decidido hacer con un grupo de amigos para tratar diversos temas, en lo posible de manera específica. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema que generalmente no estamos acostumbrados a hacerlo. Y por eso hemos decidido traer a las personas indicadas para tratar ese tema. Realmente tratamos temas históricos, temas vinculados al nacionalismo popular, al peronismo, temas estratégicos, pero en el día de hoy vamos a tratar feminismo, específicamente feminismo interseccional. ¿Vos qué opinás, Roma? ¿Cómo vamos a tratar el tema de hoy? Hola, Gonza, ¿todo bien? Muy buenas noches. Todo bien. La verdad que estoy bastante con muchas ganas. Estoy Muy bien. porque sé que se puede aprender cosas nuevas, que eso es lo interesante. Y nos podemos desasnar, nos podemos encontrar con nuevas situaciones que están pasando hoy 2019, que también es parte de lo que sería el pensamiento nuestro de acá. Exactamente. Si una de las propuestas que teníamos para este programa era la actualización, creo que sí, este es el camino. Y en algún momento, la parte colectiva, la parte de los sectores populares, la dirigencia política, tiene que saber de estos temas porque son los que están sucediendo hoy. Y para eso tenemos gente, personas y compañeras que vienen a desasnar. Exactamente, y de base. Y de base, sí, gente que labura con gente, que eso es lo que nos importa, por lo general a nosotros. Sí. No dirigentes que no dirigen gente. No, Claro. no, para eso, viste, la lapicera genera más dirigente que... Ahí la tierra. Sí, pero bueno, lo importante es que esto se labura en el campo, y eso es lo importante. Exactamente. Estaría bueno que se presenten. Exactamente. Que digan... Antes que nada me gustaría hablar que no va a ser el único programa de feminismo que vamos a hacer. Decidimos traer a las compañeras por medio de uno de los productores del programa, Esteban Piñero, que nos está acompañando acá en el piso, que además es el jefe de piso. Y después esto lo pueden ver por las redes sociales también. Exactamente, que son Tarea Fina TV en Facebook, Instagram y Twitter también. Exactamente, somos muy modernos. Sí, y fax. Muy Y bien. fax, Usamos el fax de Tarea Fina que no se llega la factura entera. Exactamente. que de regalo va a comunidad organizada por fax. Exactamente. Si nos mandás 3 mensajes te mandamos pepas. Sí. Muy bien. ¿Presentamos a las chicas? Sí. Eliana y Lucena. ¿Cómo están, chicas? Bien, Muy bien. Bueno, nosotras somos Eliana y Lucena, somos militantes de la Juventud de Barista en Capital Federal, participamos en el Frente Estudiantil, actualmente somos parte de una agrupación estudiantil que se llama la Roberto Jorge Santoro y somos la conducción del Centro de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Muy bien. ¿Edades? ¿Dónde viven? Además de estudiar, ¿hacen otra cosa? 22 años y vivo en Capital. También tengo 22 años, vivo en Capital, también trabajo. Muy bien. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Por lo básico, Sí, Roma? ¿Cómo se encontraron con este movimiento y cuándo se iniciaron y se empezaron a involucrar? ¿A partir de qué año? Si vienen de etapas de militancia política. Y me gustaría, en lo posible, cuando cuenten eso, ya que la agrupación se llama Santoro, ¿por qué? Porque Sí. es un tema que a mí por lo menos me gusta bastante, Santoro. Bien, bueno, arrancamos con eso, sí, Dale. después conectamos con el resto. O sea, la agrupación se llama Santoro por, justamente decía Eli Roberto Jorge, que es un militante
del PRT, específicamente del FATRAC, que es un frente de artistas que había en los 70. Es un militante, un poeta desaparecido en la dictadura militar. Muy bien. ¿Cómo se acercaron? Bueno, eso es un poco personal. Si bien venimos de, digamos, experiencias militantes distintas, Eli fue toda la vida de Capital, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué parte? Azul, en el centro. Sí. Como el mar. Como el mar azul, exacto. Y Salamone pasó mucho por ahí. Sí, sí. Hizo la mitad de las cosas lindas arquitectónicas que tiene Azul. Pero creo que el paso más grande fue en el 2016. Fue como el primer encuentro nacional de mujeres al que fuimos con toda la agrupación estudiantil y fue el primero de la gran mayoría de las compañeras del centro de estudiantes en ese momento. Sí, se da un proceso como bastante grande después del 2015. Sí, a final de noviembre de 2015, que viene a cambiar el gobierno, digamos, se da como un proceso bastante grande de mucha movilización en las calles. Mucha movilización alrededor del boleto educativo, después sucedió lo del 2x1 y demás, como diferentes instancias de mucha movilización al principio de 2016, asambleas muy grandes dentro de las universidades y también en otros sectores, ¿no? Y ahí empiezan a sumarse de manera masiva muchas mujeres a los activismos de género, digamos. Sí, también a raíz de que es la época donde empiezan a hacer las marchas de Ni Una Menos. Y bueno, como que ya había, digamos, organizaciones específicamente de mujeres que salían a la calle a reivindicarse como mujeres y no como, por ahí, no como también, pero digo, no más allá de estudiantes o obreres, sino que empiezan a hacer la fuerte movilización de un sector que se autoproclama mujer, justo con Ni Una Menos. ¿Se suma todo eso? A todos esos ejes, también la Exacto. cuestión mujer, Sí. o feminismo. Sí, empieza como a ponerse en boca de un montón de actores sociales, o sea, hasta el mismo Marcelo Tinelli propuso y convocó en su programa a Ni Una Menos. Como empieza de repente mucha efervescencia a través de los activismos de géneros y hace que muchas mujeres se sumen a centros de estudiantes, sindicatos y demás y que empiezan a aparecer como protagonistas de procesos y diferentes movilizaciones, digamos. Y nosotras primero nos sumamos a la agrupación porque justamente la agrupación es política artística, digamos, propone como el arte como herramienta de transformación y al ser una universidad nacional de artes, vincularlo con la política a nosotros nos parecía fundamental y por ese lado entramos para cambiar las cosas concretas dentro de la universidad, digamos. Muy bien. Empezamos por lo primero, Roma, en cuanto al tema feminismo explícitamente, las cuestiones históricas, ¿qué es el feminismo? ¿De dónde nace? Bien, nosotros tenemos el machete acá, obvio. Bien, primero como antes que nada aclarar que hay muchísimos feminismos, no es que hay uno, sino que nosotros siempre preferimos hablar de feminismos porque dependiendo cada rama ideológica pueden adherir a distintos, digamos. Pero en general, digamos, como hablando muy en términos generales, lo primero que nace en términos históricos es el feminismo liberal, que es lo que viene con la primera ola, que es todo este feminismo alrededor de mujeres que quieren adquirir derechos, digamos, como un feminismo un poco más burgués, que lo que quiere es comenzar a votar, tener cargos públicos, lugares en el Parlamento. Como igualdad en relación a las instituciones, digamos. Más a la ley. Instituciones liberales. Sí, A partir de fines del siglo XIX, más o menos, Sí. los movimientos colectivos reales. exacto. Que bueno, es un feminismo muy, digamos, de mujeres de clase media, blancas, digamos, bien, que querían como comenzar a luchar por esto que decía Eli, de tener derechos ante la ley. Después ya en la segunda oleada, más lo que se dice la segunda oleada del feminismo, comienzan a hacer algo que es el feminismo más radical, quizás suene un poco más eso, que tiene que ver con un feminismo que comienza a analizar más la raíz subjetiva de donde venía toda esta opresión, digamos. Es el feminismo que comienza como a meterse con el patriarcado, que empieza a decir, bueno, esto es todo no es casual, sino que hay todo un sistema por el cual esta opresión existe, y empiezan a como cuestionar más el conocimiento de fondo, de por qué
digamos, cómo se llega hacia el patriarcado, cuáles son las bases, como una historización un poco más grande. Sí, más profunda ideológicamente, digamos. Dice, bueno, no es que la mujer no pudo votar durante un montón de tiempo solamente por una cuestión legal o de las instituciones, sino que existe un sistema patriarcal que establece opresores y oprimidos, y eso son las cosas que están jugando cuando una mujer no puede acceder al voto, digamos. Como un análisis más profundo y más profundo ideológicamente sobre por qué suceden las desigualdades, digamos. Y acá en Argentina, más o menos, ¿cómo se inicia el movimiento? Lo vamos pasando mano a mano, así no lo pasamos por adelante. Bien. Y en Argentina lo que pasa es que hay diferentes momentos. Yo no sé si es que hay algún momento donde específicamente nacen Argentina, digamos, todos estos fenómenos de cuando nacen los feminismos van cayendo en Argentina a medida que van pasando los años. Digo, también hubo un feminismo liberal en Argentina que, si bien el feminismo liberal arranca en Europa, también va como trayendo ese tipo de... Vienen los barcos. Exacto, de cuestiones. Digamos, no sé, por ejemplo, hoy el feminismo interseccional lo estamos discutiendo, pero hay otros lugares donde se está discutiendo hace un montón, digamos, otros lugares del mundo, otros lugares donde todavía no se está ni siquiera discutiendo. La cuestión histórica que esta línea histórica que estamos tratando, los primeros exponentes del feminismo, y luego, ya que preguntó eso Roma, exponentes nacionales. Mira, yo creo que inicialmente sucede a partir del voto. O sea, si bien había todo un movimiento de mujeres negras, por ejemplo, en Norteamérica y demás, que proponían ideas feministas y demás, creo que el auge acá en Argentina, que se empieza a proponer como nosotras somos feministas y se empieza a construir como el colectivo de mujeres como tal, es a partir del voto femenino. Por ejemplo, Alicia Moró de Justo, por ejemplo. Sí, antes no. Alicia Moró, claro, el voto se me ocurre el 47. Alicia claro. Moró de Justo antes. Exacto. Ella era, digamos, podríamos decir que escribió un feminismo un poco más radical. Claro, claro, es como toda una primera parte a través de las instituciones. Después hay toda una segunda parte que vendría a ser esto, el feminismo más radical, que viene a proponer, viene a poner en eje las cuestiones subjetivas, ¿no? Como esta frase de lo personal es político, nace de este proceso, de entender al patriarcado, analizar un sistema, etc. De ahí viene la frase. Claro, o sea, dice, no es solo, o sea, la opresión no está solamente en las instituciones, es el feminismo radical. Es una frase, una reivindicación, claro. Digamos. Sí, que también tiene que ver con esto de que es en el feminismo justamente radical donde se empieza a tomar el sexo y el género de una persona como algo político. Ya no sos mujer porque sí, sino que es una reivindicación política ser mujer. Que, por ejemplo, hoy si vamos al encuentro de mujeres se encuentra, digamos, esa subjetividad de proclamarse mujer como decisión política. O lo mismo, proclamarse parte de la diversidad sexual como decisión política. No simplemente por tener vagina o lo que sea, sino porque es algo más político, inclusive, que tiene todo esto del patriarcado de fondo, una formación mucho más ideológica. ¿Querés que caractericemos a qué se refieren con patriarcado? Sí. Hay veces que está bueno que nos expliquen, porque hay gente que cree que patriarcado es solamente ser hombre y por eso es derribar y matar y así. No, ya atrás hay otro. Claro, bien. Es un sistema, no es una cuestión de género solamente. Si quiere explicarnos bien eso. Primero, decir que para nosotras, digamos, todo, o sea, no entendemos como todas estas cuestiones que hay alrededor del patriarcado y que demás, pero nosotras venimos más de una rama que tiene que ver con pensar un feminismo como una manera de insertar y proponer nuevas lógicas en la sociedad, y no de señalar al varón o señalar a la mujer, digamos. Como esas son algunas teorías con las que disentimos, que después podemos profundizar en eso y demás, pero siempre la discusión no es nunca a través de señalar a un cierto sujeto. O sea, en relación al patriarcado, se caracteriza como sistema patriarcal a un sistema de opresiones donde existe un sujeto opresor que el feminismo interseccional va a decir que hay un montón de sujetos opresores
y hay varios sujetos oprimidos, no es solamente la mujer y el varón, como va a proponer el feminismo radical o las RADFEM, digamos. Dice, bueno, en el patriarcado el sujeto opresor, dicen las feministas o el RADFEM, es el varón heterosexual. La mujer es el sujeto oprimido, entonces el sujeto de la revolución es la mujer. Entonces eso termina, o sea, ese análisis termina configurando tu política, por ejemplo, en un frente de masas, digamos. Nosotros vamos a decir, ok, no es solamente la mujer el sujeto oprimido, sino que hay un montón de sujetos oprimidos y no es solamente por una condición biológica, como lo va a plantear el feminismo radical, el RADFEM. O sea, no es que por tener vagina vos automáticamente sos el sujeto oprimido y por tener pito automáticamente sos el sujeto opresor. O sea, nosotros vamos a decir, eso es una visión bastante biologicista y digamos, eso, la matriz ideológica de eso es la ciencia. Y la ciencia la entendemos como algo, digamos, inventado por el sistema patriarcal. O sea, las ciencias siempre... Dominado, diría. Sí, dominado por los hombres, digamos. No por las mujeres, o no tiene, digamos, una perspectiva de géneros, digamos. Eso como a grandes rasgos alrededor de qué es el patriarcado, que vamos a decir es algo análogo al sistema capitalista. O sea, de igual manera que existe una clase social que es opresora y otra que es oprimida, lo mismo sucede con el sistema patriarcal. Muy bien. Ya que tocaron este tema de distintas ramas del feminismo, ¿podemos profundizar sobre esa rama? Sí, me agarro un poco de lo que decía Eli, que estaba caracterizando un poco las RADFEM. Digamos, algo que es importante entender como un principio quizás es que todas las diferentes ramas del feminismo lo que buscan es abolir el género de alguna u otra manera. La diferencia está en cómo cada rama del feminismo interpreta el género. Entonces, ¿qué es lo que quiere abolir? Ahí voy, explico. Tiene un punto esto. Por ejemplo, nosotros hablamos del feminismo radical y hablamos de un feminismo que quiere abolir, como decía Eli, al patriarcado, a este sistema opresor de un género por sobre otro. Cuando hablamos de las RADFEMs, hablamos de un feminismo que quiere abolir más a un estereotipo de hombre y mujer, que es esto que decía Eli, que son muy biologicistas. Ya por tener vagina sos una mujer y por tener pito sos un hombre, cuando hay un montón de otras diversidades de género que no se autoperciben. Sí, que no se autoperciben ni como varón ni como mujer, digamos. Exacto. Y lo que viene a hacer el feminismo interseccional, lo que viene a proponer un poco es abolir el género, pero desde un lado que tiene que ver, lo que viene a proponer es, dice, el género es algo que inventaron, que se inventó para poder categorizar y ordenar de una forma opresora a la sociedad. Digamos, como que en las sociedades primitivas no estaba esta división de hombre y mujer tan tajantemente, sino que tenía que ver más con la división de tareas. Lo que en ese momento lo que ahora conocemos como hombre y lo que ahora conocemos como mujer, se dividía más en las tareas, lo que no quiere decir que lo que hoy conocemos como mujer en ese momento puede ir a la guerra o casar. Claro. Que es un sistema que se inventó mucho después, justamente con esto que decía Eli de la revolución patriarcal, donde se viene a instalar el patriarcado como forma de dominar un poco a otras secciones. Para profundizar puntualmente, recomendamos un libro muy bueno, que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que sobre una perspectiva marxista plantea como la acumulación primitiva a través de una perspectiva de géneros. O sea, está muy bueno para entender que no siempre existieron las categorías de varón y mujer, no siempre existió la monogamia, no siempre existió la familia, y todas esas fueron dadas según procesos históricos concretos y todas esas cuestiones son funcionales a un sistema. Entonces, pudiendo analizar de qué manera fue evolucionando el patriarcado y la opresión, podemos usar ese estudio para entender cómo es que tenemos que hoy hacer esta revolución feminista de la que tanto se habla. Nosotras no queremos tener una sociedad invertida donde la mujer sea el sujeto opresor en ese sentido, sino lo que queremos hacer es desactivar las categorías sexo y género.
entendiendo que son una construcción social. Y como son una construcción social inventada por la humanidad, nosotros mismos le podemos deconstruir. Que es un poco también lo que dice Eli, lo que viene a proponer el feminismo interseccional o el transfeminismo. Sí, no, eso, profundizar este tipo de cuestiones cada vez que quieran decir algún tipo de autor, película, libros, música, creo que es una buena herramienta para profundizar los temas. Hablabas de esos objetivos que tiene el movimiento, que es que la mujer no pasa a ser el objeto opresor, sino que haya un poco más igualdad. En ese camino, que seguro que se tienen que encontrar con un montón de compañeras que no ven ese orden, sino que están abajo, como oprimidas, ¿cómo hacen o cómo las empiezan a ver un poco que tienen que tener un poco más de igualdad, o cómo las empiezan a hacer luchar, cómo las empiezan a sumergir en este movimiento? ¿Cómo es el camino a que se llegue a lo que decías vos? Entendiendo que es un camino para que realmente sea un mundo mejor este. Claro. Y nosotros, yo creo que ninguno de los feminismos, busca que la mujer sea el sujeto opresor. O sea, todos proponen la igualdad. Claro, digo, el camino hacia la igualdad, ¿cómo en el camino hacia la igualdad es donde surgen las diferencias. Digamos que y hay diferencias de manera lógica porque así tiene que ser. Porque para lograr una verdadera revolución necesitamos a todos los sectores de la sociedad. O sea, no podemos pensar una revolución que sea solamente de las mujeres o solamente de la comunidad LGBT. O sea, si realmente queremos deconstruir las prácticas violentas y patriarcales en este mundo, necesitamos un acompañamiento de toda la sociedad. Por eso es un debate muy profundo y surgen estas diferencias porque es un movimiento muy amplio, donde hay un montón de gente y es muy masivo. Y bueno, en estas diferencias, profundizando si quieres un poco sobre cuáles son las maneras de abolir el género, que las tres ramas lo plantean, y también dejar claro que esto es algo que venimos y decimos nosotras, y venimos a plantear alrededor del transfeminismo. No quiere decir que el transfeminismo sea la verdad, o que el feminismo interseccional sea la verdad, sino que es una mirada y una postura ideológica alrededor de un movimiento de masas que se está dando, que es muy potente. Camino se hace al andar. Me parece Sí. que esta última reflexión es muy buena, Roma, para... Gracias. ¿Por qué hacemos este programa? Porque tratamos de justamente invitar a gente que en primera medida parecería que son muy distintos a nosotros, que somos de otro palo completamente distinto, pero si no nos ponemos de acuerdo en las cuestiones principales y nos dedicamos a las cuestiones secundarias, es muy probable que no lleguemos a ese mundo mejor que estamos... Que ningún camino se va a hacer al andar así. Sí, no. Por eso está bueno que nos enseñen estas cosas. Muy bien. sí, también hay algo del feminismo, del transfeminismo, agarrando un poco lo que decía Eli recién, que tiene que ver con que si bien hoy puede ser que el feminismo interseccional sea lo que nosotros consideramos hoy, digamos, la propuesta superadora, el género, las discusiones alrededor del género y del feminismo están constantemente avanzando. Claro, lo que me gustó de la última reflexión fue, no existe la verdad absoluta, no podemos venir ningún palo a decir yo tengo la posta porque es un error categórico. Es que de hecho si a nosotros nos hubiesen invitado a este programa en el 2015-16, cuando recién empezamos a discusionar el feminismo, éramos muy feministas radicales, o sea, teníamos una mirada muy acerca de separar hombre, mujer, por eso digo como que, y después de, 3 años, no pasó tanto tiempo, de repente tenemos muchas críticas hacia ese movimiento. Y seguramente nosotros éramos muy distintos hace 3 años. Seguramente, y quizás dentro de 3 años tengamos muchas críticas a por eso es una discusión que constantemente hay que tener, y nosotros creemos que es muy importante que todas las organizaciones puedan tener ¿Es esas fácil discusiones. llevarlas? ¿Hacerlas? Las discusiones. A lo territorial, sí, llega directamente con la gente, cuando te sentás a hablar con los chicos, con las chicas, con los vecinos, las vecinas. El feminismo es un movimiento que, digamos, apela mucho desde la subjetividad. Por lo menos nosotras en nuestras bases, que es una universidad, que hay gente en general de clase media, es un buen principio encontrarse con los compañeros para poder, digamos, apelar a ciertas subjetividades para entender cómo funcionan los diferentes sistemas a partir de esas subjetividades que tenemos.
nosotros utilizamos muchas herramientas, digamos, a modo de formación, donde nos separamos, tenemos espacios separatistas, donde las que nos autopercibimos mujeres vamos juntas digamos, a cuestionar algunas subjetividades, donde la disidencia se junta aparte y donde los que se autoperciben varones se juntan por otro lado. Como que también es un poco lo que primero hay que hacer, creemos nosotros, o que nos viene, digamos, funcionando bastante bien, en términos de que ahí es donde podés quizás apelar a más subjetividades para después encontrar un espacio en común donde sí debatir una estrategia o un proyecto político en cuanto a feminismo. Pero antes que eso, hay que tener un montón de discusiones previas, porque si no, constantemente te va a pasar esto de que te estás peleando con los varones. Y si miran a futuro ustedes como cuadros políticos dentro de este movimiento, ¿qué pasos están tratando de conseguir o hacia dónde están yendo? ¿Hacia dónde va el movimiento? Yo creo que lo clave es construir estructuras que puedan permitirse movimientos. O sea, en relación a que el feminismo es un espacio muy dinámico, muy cambiante porque está en construcción, o sea, no hay hoy, o sea, si bien hay un montón de experiencias alrededor del feminismo, son muy nuevas y necesitamos estar permanentemente escuchando, permanentemente actualizándonos, formándonos, no ser solamente feministas alrededor de compartir cosas en las redes sociales, sino de verdad ponerse a leer a todas las mujeres y a todas las disidentes que escribieron sobre esto, leer a varones también, o sea, permitirnos estar en permanente cambio, generar estructuras organizativas que nos dejen avanzar y tener tiempo también para poder retroceder, porque es un proceso que está en constante revisión. O sea, es muy interesante eso en términos estratégicos, pensar avanzar pero también retroceder. Y porque vos permanentemente estás construyendo. Avanzás y terminás en el acantilado totalmente el pedo. Sí, y si avanzás tampoco va a avanzar toda la sociedad junta. Sí. Qué sé yo, algo que también nos ha pasado, digamos, a nivel experiencia en el frente, es que tiene que ver con que de repente algo que pasa es que todas las mujeres, o los que nos autopercibimos mujeres, nos formamos un montón alrededor del tema, donde se pone al varón en un lugar pasivo de la lucha, simplemente no opina, el varón empieza a tener una culpa, donde de repente tenés a las mujeres de la organización con un montón de discusiones políticas y súper formadas, y a los varones no haciendo nada, porque saben que si dicen una cosa, ya hay una culpa que intercede, y ahí es donde no estás avanzando como organización o como movimiento integral. Nosotros queremos que, digamos, por lo menos en el Frente Estudiantil lo hacemos, intentamos que todas las discusiones, si bien obvio que individualidades van a estar más o menos avanzadas, porque también cada uno se va formando individualmente, pero en términos colectivos estar todos más o menos en la misma línea, en el mismo lugar, porque también necesitamos que, si avanza un sector, en algún momento va a tener que retroceder porque dejó gente atrás, y como sociedad, si queremos acabar con la opresión, tenemos que avanzar todos. O la cobija para todo, o no es para nadie. Totalmente, Sí. Me parece que esa es una de las claves. Si, por ejemplo, da la casualidad que este programa llega a manos de la dirigencia política actual, no importa, ni el color, ni el escudo, ni nada. Y tiene que decir, bueno, la verdad acá quiero escuchar esto y me gustaría saber desde mi lugar, como dirigencia política, por ahí con un cargo, sin cargo, pero con dirigencia, ¿cuál sería la urgencia del movimiento a solucionar? Pero una o dos que digan, mirá, la verdad, si rápidamente quieren actuar ustedes, la dirigencia política, hay que hacer esto y esto. ¿Qué sería para el movimiento político? Y primero les diría que haya paridad de género en las mesas de la dirección, como eso es algo que venimos... La dirección de todo. Paridad de géneros, o sea, no solamente hombre y mujer, de géneros. O sea, y con géneros nos referimos a no una categorización binaria, porque algo que pasa es, bueno, queremos ser amplios, queremos ser feministas, entonces que haya mujeres y varones. Y nosotras como parte de, o sea, no solamente el movimiento de mujeres, como para nosotros es clave entender que los feminismos no son solamente el movimiento de mujeres, esa es solamente una parte del feminismo, digamos, y hay otros sujetos políticos, etcétera, dentro del movimiento, como es la comunidad LGBT, que no va a decir, que no se reivindican como mujeres, digamos. Hay un texto muy copado que se llama Las lesbianas no somos mujeres, que justamente viene a plantear y decir,
con autopercibir, o sea, me puedo autopercibir mujer, pero no con lo que plantea el patriarcado alrededor de ser mujer. Con la construcción subjetiva que tiene una mujer. O sea, yo como disidente sexual no siento, o sea, de igual manera las opresiones como lo puede sentir una mujer heterosexual. Por eso, como en relación a las estrategias, pensar también en, bueno, sí, que no haya solamente una visión binaria y categórica alrededor del género, sino poder contemplar otras identidades. Un acceso más para... Total, o sea, con esto de que para hacer una revolución necesitamos ser amplios, es fundamental pensar en la comunidad LGBT, que hoy está muy en tensión con el movimiento de mujeres. Sí, ¿por qué? Porque por esto de que durante los primeros, digamos, históricamente, el movimiento de mujeres, el feminismo, digamos, entendió como único sujeto político a la mujer. Feminismo hegemónico. Sí, el feminismo hegemónico, digamos. Mira, plantear que el único sujeto es la mujer. Y que el rol del varón es escuchar, es quedarse atrás, que no tiene, o sea, que es escuchar, aprender y recibir, generando un rol activo, un rol inactivo, un opresor y un oprimido. Y nosotros vamos a decir, no, eso es una categorización binaria. Y el binarismo es una lógica del patriarcado. No podemos, de la misma manera que el Che le decía a la Unión Soviética, no pueden construir el socialismo con lógicas del capitalismo, nosotros vamos a decir, no puedes construir el feminismo con lógicas del patriarcado. Porque estás excluyendo, estás generando una teoría de la representatividad alrededor de que la mujer es la representante de la opresión, cuando hay, por ejemplo, la identidad marica es una identidad súper borrada en nuestra historia argentina, que parece que la comunidad LGBT no tuviera historia. De hecho, las primeras leyes que se sacan se hacen alrededor de la igualdad con la mujer y el varón. O sea, la ley de identidad de géneros nace recién, mucho después. Entonces son como movimientos que están en tensión de decir, bueno, nosotros también somos oprimidos de la sociedad, también queremos participar de los feminismos, y ahí hay muchos que te van a decir, no, el feminismo es solamente para las mujeres. Y entonces digo, bueno, nosotros tenemos unas luchas, las mujeres tienen otras, y ver cómo esas dos dialogan. Sí, que de hecho un ejemplo muy concreto puede ser la ley del aborto con la que defendíamos el año pasado, habla de mujeres. Y la ley del aborto que salió ahora hasta hace poco habla de personas gestantes. Entonces ahí podemos ver cómo avanza la discusión en términos de no es solamente la mujer la que aborta, sino que hay otras personas que no se reivindican mujeres, que por ahí son cuerpos gestantes, que no se reivindican exactamente mujeres, que igual pueden gestar y que es importante que estén en la ley, que sean nombradas, porque todo lo que no es nombrado no existe. Por eso también hablábamos un poco hoy cuando hablábamos temprano de la del lenguaje inclusivo, tiene que ver un poco con eso también. El lenguaje construye sentido común, construye cultura. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar con si hablamos solamente de todos y de todas? Estamos dejando un porcentaje de la sociedad que no se reivindica ni con la O ni con la A y no los podemos invisibilizar. Es una tarea política que tenemos los militantes a la hora de hacer que los compañeros se sientan, digamos, cómodos y puedan militar y que no se excluya la propia política de la construcción, digamos. La gente que, por ejemplo, no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, necesariamente está en contra de la igualdad. Son opciones. No, yo creo que el lenguaje, a ver, el feminismo viene a replantearlo todo. Todo. O sea, no hay algo escrito, dado y que pueda ser tomado como dogma. O sea, yo creo que la gente... Sí, totalmente, totalmente. El feminismo, o sea, cualquier movimiento que se proponga como revolucionario, que sea dogmático, va a fracasar. O sea, es fundamental. O sea, revolución es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado y pensar o sea, por lo menos no posicionarse automáticamente en contra. O sea, podés no estar de acuerdo, capaz, con que haya gente, si querés, que no se autoperciba como varón y como mujer, pero lamentablemente, aunque vos no estés de acuerdo, sucede, existe, y hay gente que tiene voz, y hay que darle esa voz. En el tema de las leyes, ¿cómo en un movimiento tan amplio como el feminismo, y en una cuestión tan delicada y sanitarista como el tema del aborto,
si es que lo saben o si es que manejan esos términos, cómo en un movimiento tan amplio se llega a escribir una ley que represente a tanta gente. ¿Quiénes son los encargados de escribir esas leyes? ¿Cómo el movimiento puede llegar a tener representantes en estructuras que claramente son liberales, burguesas y bastante anticuadas? Sí, también sucede, el capitalismo Claro, siempre... ¿le están escribiendo nuestros amigos, aliados, o le están escribiendo...? El capitalismo siempre se adapta a las formas que... Por ahí, digo, ¿qué sienten cuando ven que, por ejemplo, detrás de... Porque por eso son causas que levanta uno con la mejor predisposición y para mayor igualdad entre la gente, ¿no? Pero ves que atrás de ellos están los Soros, por ejemplo, los Rothschild, los Kissinger, y la Fundación Ford, etcétera. Que son capitalistas salvajes que va a decir, bueno... Que para nuestro arco no o sea, no me suma que estés vos de mi lado, digo, porque no, yo no me... O sea, por ahí no te sentís... para ese tipo de personas. Hay algo de la legalidad que la verdad es que en términos de la legalidad y de legalizar el aborto, nos sirve que todos estén de este lado, que todos tengan el pañuelito en la muñeca, Sí, en la es mochila, estratégico. donde quieran. Es estratégico. Después, adentro de ese movimiento feminista o de ese movimiento que tiene tantos feminismos, ahí es donde se disputa y se puede empezar a hablar de capitalismo, socialismo, a ver quién piensa esto, quién piensa lo otro. Pero la verdad es que en términos, es lo que decía Eli un poco, tampoco podemos caer en el dogma, porque si caemos en el dogma no somos amplios, y la verdad es que para legalizar algo tan polémico, si se quiere, como es la legalización del aborto, necesitas 2 millones de personas en la calle, y ni siquiera haciendo una vigilia con 3 grados, y ni siquiera así lo logramos. Entonces, digo, como que tiene que ser un movimiento súper amplio, y después adentro de ese movimiento, en la vigilia, a las 3 de la mañana, discutís con los compañeros quién puede tener el pañuelito, quién no, quién está a favor del capitalismo, quién no. Como eso es algo que me parece mucho más en la finita, pero que la verdad que en términos de legalidad necesitas a toda la cantidad, a la mayor cantidad de gente que puedas. Aparte que el feminismo, o sea, los feminismos no son por sí solos movimientos anticapitalistas. O sea, eso somos algunas de nosotras que lo vamos a plantear al interior del movimiento, pero no todas somos anticapitalistas. O sea, nosotras capaz, las que somos marxistas-leninistas o que, no sé, como gente que, otras caracterizaciones políticas que entienden las diferencias de clases, que son un montón, sí van a plantear que no solamente hay una opresión de géneros, sino que también hay una opresión de clases y que para poder derribar el patriarcado hay que derribar el capitalismo. Sí, también porque nacen juntas y hay toda una historización, sí, que es un poco lo que recomendaba Eli recién en El Calibán y la Bruja, que habla del nacimiento del patriarcado y del capitalismo, sí, o de la opresión, digamos, es un sistema perverso, de principio a fin. Pero no todos lo piensan, y es importante poder respetar eso, que no todos dentro del movimiento feminista son anticapitalistas. Y está bien, o sea, está bien, por algo se habla como de la amplitud, digamos, y que no por ser amplio, como algo que propone el feminismo también, es que no por ser amplio y tener diferencias, vamos a estar divididos. Al contrario, o sea, podemos tener muchas diferencias y puede haber diferentes ramas alrededor del feminismo, pueden haber diferentes feminismos, pero todos tenemos unidad frente a la acción. Eso me parece un proceso políticamente muy maduro, a diferencia de un montón de otros. Ese título me parece que es excelente. Sí, es que el feminismo es unido, o sea, tenemos consignas, tocan a una, faltamos todas. O sea, independientemente de cuál sea tu cuestión de clase, cuál sea, etcétera, hay algo que avanza y el que no avanza se queda atrás. Como esto que decía Lucena también de no toda la sociedad va a avanzar en su conjunto. Bueno, ahí está la diferencia entre la gente que es feminista y la gente que se organiza alrededor del feminismo. O sea, no hubo una vigilia en el aborto porque de repente muchas mujeres ven el derecho a decidir como algo fundamental. Eso también pasó, pero también hay una campaña de hace muchísimos años, que es la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que viene construyendo, ¿cómo? Hace 13 años. Que viene hace 13 años construyendo para que eso se dé. Y como a veces se tiende a pensar que el feminismo es algo espontáneo.
es algo espontáneo, pero gracias a que hay un montón de gente en la sociedad que está haciendo que las cosas sucedan. Entonces no es lo mismo, digamos, ser feminista solamente a través de las redes sociales o del discurso, que ser activista y organizar a todos los compañeros en función de eso. Como... ¿Querías preguntar algo, Román? No, sí, pero se me fue la pregunta. No, igual, pregunto, entonces tomo yo la pregunta. ¿Feminismo y mundo del trabajo? ¿Sindicalismo y mujeres? ¿O gremios? ¿Cuál es la pregunta? La relación, ¿cómo es la relación del feminismo con respecto a cómo se inserta en el mundo del trabajo, en los sindicatos? El feminismo está inserto, o sea, yo creo que... Para mí lo que tiene el feminismo es que es tan, como decíamos, amplio y que viene con, digamos, dentro de la subjetividad de cada persona, que después se convierte en algo político, que es bastante imposible como dividirlo de otras luchas. Por ejemplo, nosotros activamos más una lucha gremial en términos de frente estudiantil. Sí, bueno, tenemos ciertas reivindicaciones en el frente estudiantil, o bueno, somos dos compañeras que somos de una organización que lucha por destruir el Estado y por una patria socialista. Pero no lo podés escindir con el feminismo, porque es, digamos, completamente... Si estás luchando contra toda opresión, también hay que luchar contra la opresión de género. Entonces, me parece que algo muy interesante que viene a plantear el feminismo es este cambio de estructura. Ya el feminismo cuestiona mucho, por ejemplo, esta idea de las jerarquías, esta idea del binarismo, como decía recién Eli. Yo creo que en todos los ámbitos, sean gremiales estudiantiles o sindicales, o inclusive en los barrios, creo que lo que viene a plantear justamente es cómo construir de una forma que no venga siendo la que viene siendo, que no sea jerárquica, que no haya... lógicas alrededor de las violencias, alrededor de tengo que hablar más fuerte para imponerme, me interrumpo cuando hablo, alrededor también de los vínculos que se construyen a través de los espacios militantes. O sea, con esto de que viene a repensarlo todo, independientemente de si tengas más formación o menos formación alrededor del feminismo, a nadie le gusta que le interrumpan cuando habla, y eso pasa que es algo muy notorio capaz en los espacios organizativos, como que fue algo que se naturalizó durante un montón de tiempo y de repente... Y hace poco tiempo explotó, ¿no? Hace poco tiempo explotó. Era eso lo que quería preguntar, si hubo algo específico que generó el clic de este mundo, de todo. Yo creo que es un Que poco... estuvo muy lindo que haya explotado, la verdad, porque era algo que todo era... Estábamos todos de acuerdo, no podía sostenerse eso de alguna manera. Sobre todo en movimientos que supuestamente vienen a cambiar. Yo creo que tiene que ver con esto que decía Eli, de que si bien hay un montón de organizaciones y movimientos organizados hace un montón de tiempo con esto, también, digamos, volviendo como un poco al 2015, creo que algo que ayudó muchísimo a este movimiento fue la nueva carátula ante la ley de femicidios. Creo que cuando se empezó a charlar sobre femicidios, y no solamente como homicidio en general o como crimen pasional, comenzaron a haber estadísticas mucho más concretas de cómo existía un sistema patriarcal y cómo la opresión se veía muy en concreto. Hoy asesinan a una mujer cada 18 horas. Eso no lo podíamos decir hace 10 años porque no lo podíamos analizar. Quiero hablar un poco sobre la carátula de femicidios. Digamos, son homicidios que no son solamente por una cuestión de odio y demás, sino por un odio hacia ser mujer. Digamos, como que por ser mujer me oprimen y por eso, digamos, sucede un homicidio, digamos, por una cuestión que viene a poner en jaque, como antes se hablaba, por ejemplo, de crímenes pasionales, ¿no? Como el hombre había matado a esa mujer por algo que tenía que ver con algo interno, algo personal, algo que pasa de la puerta de la casa hacia adentro, entonces ni la sociedad civil ni la legalidad se podía meter en esa cuestión porque la mujer es propiedad del hombre, entonces eso es algo que pasa hacia adentro. Y el feminismo te va a decir, no podemos escindir el ámbito privado del ámbito público. La violencia que pasa adentro de la casa también es una violencia que hay que tomarla como un hecho social. Entonces el femicidio viene a poner la carátula y decir, este homicidio sucedió
solamente por el hecho de que ella era mujer, digamos, y él se sentía dueño de su vida. Que a la vez, hoy, varios años después, entendemos que es algo absolutamente problemático también, ¿no? Como no es solamente por ser mujer, sino por no ser heterosexual, Por no ser varón. por no ser mujer, por ser una mujer trans o ser un varón trans. Como que a través de la opresión de la mujer hubo muchísima gente que pudo entender su opresión de géneros. Entonces, no la matan solamente por ser mujer, la matan por no ser varón heterosexual, digamos. Entonces, es mucho más amplio, como con esto alrededor de la discusión que se dio el año pasado con el aborto, del derecho a decidir. Si realmente queremos el derecho a decidir, lo necesitamos para todos, no solamente para las mujeres. Necesitamos el derecho a decidir cada vez que una persona no se autopercibe con su sexo biológico y quiere cambiarse el género, por ejemplo, queremos el derecho a decidir mi sexualidad, si no, o sea, porque todos acá somos heterosexuales hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Como una de las consignas de la comunidad LGBT es no a la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y también viene a poner un jaque de, ay, ¿por qué todos tenemos que tener etiquetas? Porque el patriarcado te etiqueta. El patriarcado permanentemente te etiqueta. Si vos sos heterosexual, hasta que se demuestra lo contrario. Si no, nadie te pregunta por tu novia. Digamos, si ningún varón se le pregunta por su novio, ¿no? Entonces, como esta etiqueta viene a plantear una identidad como una reivindicación política, ¿no? En un mundo donde existe la heterosexualidad obligatoria y la heteronorma, reivindicarse gay, reivindicarse marica, reivindicarse transgénero, transexual, travesti, etcétera, o bisexual, lesbiana, es en cierta manera ya de por sí desafiar a un sistema establecido que nos viene y nos es dado. Entonces, al momento de decir un femicidio, tenemos que también hablar de, por ejemplo, un travesticidio, de gente que mata a otras gentes por su identidad de géneros, que es mucho más que ser mujer, aunque seamos las mujeres las que por nuestra condición de clase y porque tenemos, digamos, somos más escuchadas en este momento histórico, a nosotros nos parece importante que tenemos un montón de compañeros atrás que hoy no tienen voz, porque no son cisgénero, por un montón de cuestiones, porque hoy el sujeto es la mujer. Y hablar de opresión, y si queremos realmente hacer una revolución, necesitamos ir a lo más profundo de eso. ¿Recordaste la pregunta, Roma? La pregunta era esa, la que había dicho anterior, me olvidé. No, pero bien. Ahora te hago una pregunta. Ustedes militan en la Juventud Guevarista. El partido, ¿cómo canaliza esto? ¿Cómo asimila toda esta revolución a través de la doctrina comunista, o sea, así el manifiesto y el plumario 18? ¿Cómo llegó a evolucionar hacia ahí? Esa sería la pregunta. Y creo que primero que nada teniendo compañeras y compañeros que constantemente están como exigiendo este tipo de debates. Nosotros tenemos, digamos, nos organizamos de diferentes maneras dependiendo el círculo, el frente, etcétera, pero digamos, constantemente vamos teniendo o formaciones o espacios, esos espacios que yo les decía de construir subjetividades o de construir nuevas, para poder ir teniendo este debate, como decíamos recién, como de una forma más, no me sale la palabra, como... Cambiante. Sí, cambiante. Dinámica, gracias. Que no que esperemos una vez por año para debatirlo, porque si esperas una vez por año, te pasa el feminismo, los feminismos te pasaron por arriba. Pero no, encuentran contradicciones con lo ideológico también, ¿no? Sí, por suerte sí. ¿Encuentran problemas con la doctrina marxista? Todo el tiempo. De hecho, o sea... Silvia Federici, que es el libro que la autora que Eli recomendaba hace un rato, es una autora que es marxista y que lo que viene a hacer es escribir un libro a través del que le dice a Marx: sí, está todo bien. Está todo bien con la clase trabajadora, pero también... La opresión es por género, que obviamente Marx no podía hacer ese análisis. En ese momento. Pero digo, como que también es algo muy rico de
de esta organización, que por lo menos siempre, constantemente se van haciendo críticas al respecto, y el dogma es como algo que, sobre todo también porque somos juventud y nosotros creemos que la juventud es el rol que tiene que tener la juventud, nunca caer en el dogma y constantemente estar actualizándose. Es loco y está muy bueno, por ejemplo, está bueno que si agarrás la historia, por ejemplo, de la Revolución Cubana y terminás viendo que el Che Guevara abre un campo de concentración para homosexuales y de repente, hoy, 2019, la juventud guevarista está planteando una revolución desde lo sexual, ahí hay un crecimiento, digamos, porque también salen de un lado y uno no puede negar la historia de su propio partido político o de su ideología política, bien o mal, no la podemos negar. Pero de eso a terminar a imponerlo en una agenda política. Arrancó así, más o menos, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Primero decir que todas las organizaciones políticas están en crisis con respecto a esto. La organización política que no está atravesando una crisis alrededor del feminismo, que se preocupe. O sea, porque es algo que está en permanentemente cambio y nos estamos peleando permanentemente. O sea, ¿cómo? Y actual, o sea, es como, no es, para mí no es solamente la juventud guevarista, sino eso es un reflejo de lo que están viviendo todas las organizaciones populares a nivel nacional, o sea, alrededor de cuáles son las estrategias para abarcar el feminismo, o sea, todas, y todas las organizaciones el catolicismo, todo. Van a tener que prestarle atención a esto, pero lo más loco es la reivindicación de ustedes ante esto, decir, bueno, che, te lo dicen, no, che, van hacia campo de concentración. Sí, igual eso no está en ningún lado confirmado. Sí, el guevarismo, a ver. Eso es, perdón, te decía así, pero es un poco un discurso de la derecha. No, bueno, hay bases, ahí hay documentos, pero sí. Sí, a ver, las tradiciones políticas son absolutamente machistas. O sea, el Che como Perón, o sea, todas las tradiciones políticas son absolutamente machistas porque la política estuvo dirigida por hombres desde que se fundó. O sea, como no es la juventud guevarista así, o no, es como, no me metería tanto con organizaciones puntuales, sino entender que los procesos de esas organizaciones son procesos que están viviendo las organizaciones a nivel nacional alrededor del feminismo, ¿no? La juventud no es un partido, es una organización política de masas. Por algo no tenemos una estructura partidaria nosotros. Organizamos a la juventud en relación a diferentes temáticas que creemos urgentes. El feminismo es una de ellas porque caracterizamos que hoy es el movimiento de mujeres uno de los sectores más dinámicos que está ocupando las calles, junto con el movimiento de desocupados. Y es nuestra propia tradición política de organizar a la gente en función de lo que está discutiendo, lo que nos permite discutir alrededor del feminismo. O sea, nosotras no es que pensamos que tenemos un programa marxista-leninista, entonces hay que tocar esta temática. Escuchamos a las personas y en relación a eso nos organizamos, digamos. Y si hoy nuestra organización está atravesando esta crisis, es porque las mismas organizaciones políticas están en crisis alrededor de cómo construir. Porque se está replanteando todos los vínculos, las jerarquías, como alrededor de, o sea, las responsabilidades y las dirigencias alrededor de la diversidad de géneros es algo fundamental que no tienen todas las organizaciones, y muchas organizaciones les da miedo el cambio también, porque es meterse con cuestionar los privilegios que no todos los varones quieren. O sea, no todos los varones están abiertos a discutir alrededor de feminismos por su propia condición de varones, de la misma manera que no todas las mujeres están abiertas a reconocer violencias. O sea, son procesos muy... o a reconocerse opresoras a comparación de un movimiento disidente, por ejemplo. Esto de lo personal es político, es decir, bueno, si vos querés la igualdad para los trabajadores, tenés que buscar igualdad en todos los aspectos de tu vida. No puede ser que luches de la puerta de tu casa para afuera por, no sé, el boleto educativo o reivindicaciones salariales, etcétera, y después adentro de tu casa te comportes como un violento, que tengas prácticas, digamos, violentas cuando en realidad, o sea, no está disendidas. Exactamente, sí, tiene sentido. De hecho, aprovechando, chicos, de hecho hay una frase feminista muy conocida, que nosotros nos gusta un montón, que es feminismos en las calles, en las camas y en las casas. Que también es lo que un poco viene
a redondear esto que decía él, y una reivindicación que constantemente está en las columnas de movilizaciones feministas. Muy bien, entrando en los últimos minutos, ¿cómo continúa esto? No sé si, plan de lucha me parece que está mal decirlo, pero ¿qué experiencias esto ya que el deber es organizar gente? ¿Cómo se organiza ya teniendo en cuenta de dónde vienen ustedes? ¿Cómo se organiza de manera horizontal y de asamblea? Y a nivel... Y después luego palabras finales que ustedes quieran decir como síntesis. Bien, creo que a nivel general, digamos más nacional, nosotros vemos como importante y urgente hoy la legalización del aborto. Esperamos que este año, ya que se vuelve a presentar, por fin suceda. Igual entendemos que es una lucha mucho más larga y la verdad es que no tomamos como algo completamente negativo toda la lucha del año pasado, sino que entendemos que hubo un montón de aspectos positivos en términos de gente organizándose que jamás se hubiese organizado si no era por esta lucha. Un movimiento súper masivo. Pero bueno, eso digamos por un lado, a nivel más nacional quizás. Y algo que también nos parece súper importante, por lo menos a nosotros hoy en nuestro frente, que es el estudiantil, tiene que ver un poco con los protocolos contra las violencias de género que tienen, por ejemplo, nuestra universidad, que son protocolos, digamos, que plantean cómo accionar ante una situación de violencia entre estudiantes, docentes, no docentes, digamos, los diferentes... todo el ambiente. Todo el ambiente de la comunidad universitaria. Pero solamente se plantea alrededor de la violencia de la mujer. Como único, o sea, no están hoy contempladas dentro de los avances, digamos, alrededor de protocolos de las organizaciones populares, qué sucede con las violencias dentro de la comunidad LGBT. Entonces, eso es algo que digamos, por lo que hay que pelear, digamos, ¿no? Porque no solamente nos oprimen por por ser mujeres, sino también por no ser heterosexuales y todo lo que ya ampliamos. Sí, de hecho, las universidades tienen muy poca capacidad o digamos, con muy pocas herramientas para poder tratar, por ejemplo, a un compañero que ingresa y se reivindica transgénero. Las universidades en general, los docentes o las diferentes partes de la comunidad universitaria no tienen esas herramientas pedagógicas para tratar con una persona que no se reivindica ni hombre ni mujer. Y eso hace que ese tipo de personas se sientan completamente excluidas y echadas de la universidad. Eso es un problema en términos de género que hoy tienen en las universidades. ¿Alguna otra conclusión más? Sí, decir capaz que el último encuentro nacional de mujeres, digamos, como un reflejo de toda esta revisión que está teniendo el feminismo, se proclamó un encuentro plurinacional transfeminista, ¿no? Como esta idea de vengo a cuestionarlo todo, viene un poco a plantear todas estas diferencias y que el feminismo no sea solo por la mujer, y que sobre todo que el varón tome un rol activo en relación al feminismo. No de... ¿Cómo sería ese rol? Porque estaría bueno que... Para terminar. Sí. No para determinar, sino para saber. El hombre, por ahí no lo sabemos. Es una cuestión también de que uno tiene la intención de, y en su intención se ve que hay buenas intenciones, pero no, por ahí fracasamos en ese intento. Dos cosas. Primero, creo que no hay que tener miedo a fracasar nunca en las discusiones de género, de feminismos. Ni en la vida. Ni en la vida. Pero eso es una construcción patriarcal. Sí, constantemente estamos, digamos, enfrentándonos al fracaso y creo que eso, una frase que Eli siempre dice es que las que más hacen son las más criticadas. Y la verdad es que es así, digamos, no hay que tenerle miedo al fracaso, sino hay que tenerle miedo a quedarse quiete. Y con respecto al rol activo, no tiene que ver con un rol activo de, esto siempre se malinterpreta, de llevo la bandera en la marcha feminista, no. Sino un rol activo en términos de, bueno, yo soy parte de algún tipo de organización, que puede ser una organización política, organizamos una radio, lo que sea, y me cuestiono cuáles son esos privilegios del que todo el mundo me está hablando, o construyo espacios donde... pueda problematizar mi propia subjetividad, o sea... Los varones son sujetos oprimidos, pero también son opresores y también son oprimidos por otros varones, ¿no? Como poder caracterizar eso es fundamental y poder entender cuestiones como la debilidad, la emocionalidad, de nuevo como el no tener que fracasar, o sea, son como el rol activo en relación a empezar a formarse y poder tener una relación con el feminismo más desde la apropiación que desde la culpa.
¿no? Por eso pasa un montón. O sea, no tener miedo a preguntar, no tener miedo, siempre escuchando, sin querer, digamos, dirigir. O sea, y eso es algo que, y también preguntarse, bueno, ¿por qué la compañera se enoja? ¿Por qué la compañera me está diciendo eso? No pensar que ni que es una feminazi ni nada, sino realmente preguntarnos, que lo estamos haciendo todos y es un trabajo muy difícil cuestionar nuestros privilegios. O sea, podemos hacer este famoso camino se hace al andar, lo podemos hacer juntos. Claro que sí. Muy bien. ¿Vos, Roma? Espectacular el programa de hoy, he aprendido mucho, estuvo muy bueno, la verdad que me encantó. Muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Eli. Gracias por invitarnos. Gracias, Lu. Sí, quieren... Bueno, primero que nada, invitarles a, bueno, lo que decía Eli recién, al encuentro plurinacional transfeminista que va a ser en La Plata en octubre, una semana antes de las elecciones. Va a estar muy bueno, como todos los años. Impulsamos un espacio de mujeres y disidentes que se llama Manada. Es una agrupación que es abierta, no es toda gente de la juventud arista, digamos, hay copas ahí, pero hay gente de un montón de frentes que hacen activismos alrededor de los feminismos, así que si quieren se pueden sumar y que se sumen a cualquier espacio feminista con el que se encuentren. Cualquier cosa, el que vea el programa, O sea, consulta, sí, y vamos a las chicas. Pasamos Me pareció excelente el programa de hoy, Roma. espectacular, sí. Vemos que tranquilamente podemos formarnos juntos, gente con pañuelo verde, naranja, y con gente que Sí. venimos de palos totalmente diferentes. Totalmente distintos, pero está bueno. Hay un consejo que dice que la multitud del consejo se halla la sabiduría. ¿Viste? Cuanto más consejos escuchemos, más sabios nos vamos a volver. Muy bien, nos vemos la próxima, Roma. Nos vemos martes que viene, 2 de abril. 2 de abril, aniversario de Aniversario de las Malvinas. Así que podríamos Sí. hacer algo Y sobre eso, ¿no? el otro martes tenemos la historia de Cacho, de Emma. Del Cadri, claro, el documental que hizo sobre el histórico militante El histórico Cacho Cadri. militante. Así que bueno, las redes sociales, las de siempre. Sí. Nos vemos la Tenemos próxima. una remera para sortear. La podemos sortear ese martes. Sí. Sí, puede ser. Se la quieren canutar. Se la quiere quedar, sí. Tan buena, bueno, por vos lo hago, Ron. Vale, va a salir campeón Racing, regalar. Está así, ¿no? Ya me chupo todo. Sí. Está muy bien. Muchas gracias a Mariano, Mariano, a Marcos y a Esteban, Sí. que fue el encargado de hacer este hermoso programa. Muchas gracias, gente, nos vemos la próxima.